Lamentaciones 3, 1 al 25. Yo soy aquel que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me ha llevado por un sendero no de luz, sino de tinieblas. A todas horas vuelve y revuelve su mano contra mí. Ha hecho envejecer mi carne y mi piel. Me ha despedazado los huesos. Ha levantado en torno mío un muro de amargura y de trabajo. Me ha dejado en las tinieblas como a los que murieron hace tiempo. Por todos lados me asedia y no puedo escapar. Muy pesadas son mis cadenas. Grito pidiéndole ayuda, pero él no atiende mi oración. Ha cercado con piedras mis caminos, me ha cerrado el paso. Como un oso en acecho, como león agazapado. Me desgarró por completo y me obligó a cambiar de rumbo. Tensó su arco y me puso como blanco de sus flechas. Me clavó en las entrañas las saetas de su aljaba. Todo el tiempo soy para mi pueblo motivo de burla. Me ha llenado de amargura, me ha embriagado de ajenjo. Me ha roto los dientes, me ha cubierto de ceniza. Ya no sé lo que es tener paz ni lo que es disfrutar del bien. Y concluyo, fuerzas ya no tengo ni esperanza en el Señor. Tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción y mi tristeza. Y lo traigo a la memoria porque mi alma está del todo abatida. Pero en mi corazón recapacito y eso me devuelve la esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con todo el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios esté con ustedes en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Hoy quiero hablarles de justamente este tema, las circunstancias, y en particular las circunstancias de vida que tenemos que pasar muchas veces. Estoy seguro que muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida habrá pasado momentos difíciles, momentos fáciles, momentos alegres, momentos de risa, momentos de diversión. Muchos momentos hemos tenido que pasar. Y a lo largo de todos esos momentos hemos tratado de que las circunstancias sean lo mejor llevaderas posibles. Hoy quiero mostrarles a un personaje que no está en la Biblia, pero que de todas maneras es un personaje muy interesante de la historia de la iglesia. Este personaje nació en un pequeño poblado de Estados Unidos, allá por 1866. El poblado se llamaba Franklin y se encontraba en el estado de Kentucky. Este poblado no tenía más de 800 personas cuando nació este personaje. Y durante toda su infancia, él vivió en el campo. Ese era su lugar de nacimiento y era donde él se dedicó a la granja. Durante su pequeña juventud, durante sus tiempos de menor edad, él se dedicó a la granja, pero también a estudiar. A los 16 años de edad, comenzó a ser profesor de la escuela donde él estudió. La razón de esto, primero, que no había un colegio para poder él seguir estudiando. Y la segunda razón, no había un profesor que se hiciera cargo de la escuela. Así que con sus 16 años, él se dedicó a enseñar. Para los 21 años aproximadamente, él ya se encargaba de hacer algunos editoriales y escribir algunas noticias de aquel poblado en el único periódico que existía en esa región. Cuando cumplió los 27 años, sucedió algo que cambiaría para siempre su vida. A los 27 años de edad, fue a una campaña evangelística. Se trataba de una persona que le gustaba ir a las ciudades para predicar el evangelio. Sabiendo que estamos hablando de unas 800 personas, para cuando él tenía 27 años, a lo mejor llegaría a las 1,200, 1,600 personas. Ir a una ciudad donde había esa cantidad de personas para predicar el evangelio, es muy probable que muchos de nosotros nos hubiésemos echado para atrás. Pero no así. Henry Clay Morrison, quien fue el que llevó el mensaje a esta ciudad.
Y ahí estaba Tomás, la persona de la que estamos hablando, sentado ahí escuchando el Evangelio, y mientras escuchó el Evangelio sintió que algo le cambiaba la vida. Recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Tenía 27 años y desde ese momento empezaría a buscar de Cristo y a hacer de Él el sentido y propósito de su vida. Tuvieron que pasar 10 años para que Él tomara una decisión más, que también sería de impacto para su vida. A los 37 años de edad, este personaje, Thomas Chisholm, que así se llamaba, decidió que quería servirle a Dios como un pastor. Se preparó y fue ordenado como pastor. Era el año de 1903 cuando esto estaba pasando, y esta persona comenzó a predicar en una iglesia local. Lastimosamente, su ministerio duró apenas un año. Al año de estar predicando el Evangelio, su salud se vio desmejorada. Se vio en la necesidad de dejar este ministerio y dedicarse a otra cosa. La razón es que su salud estaba siendo afectada por todo lo que representaba el pastorado. Así que con dolor en su corazón abandonó el ministerio, abandonó la ciudad donde estaba predicando y se fue a las afueras. Ahí comenzó a vivir de vender seguros. Eso es lo único que le daba su salud para poder salir adelante. Estaba viviendo en las afueras, estaba viviendo prácticamente en el campo, vendía seguros de vida y se dedicaba básicamente a tratar de sacar adelante a su familia. Por cierto, para ese entonces tenía ya 2 hijos y su esposa. Esta persona, a pesar de su anhelo de servir a Dios, no pudo hacerlo como él hubiese querido, pero de todas maneras sintió que quería seguir sirviendo a Dios. Y lo que hizo fue en ese momento, sí, por un lado para servir a Dios y también por otro lado porque su médico le recomendó, comenzó a escribir poemas. Comenzó a escribir diversos poemas. Cada vez que él se deprimía, se frustraba, se sentía mal debido a las circunstancias que estaba viviendo, al hecho de no poder tener más dinero del que quisiera para poder sacar adelante a su familia. Se sintió frustrado por muchas circunstancias, pero cada vez que sentía estos problemas, él se ponía a escribir un poema. Según nos dice la historia, Thomas Chisholm escribió más de 1200 poemas en su vida. Y en el año de 1923, cuando él tenía 57 años de edad, él escribió un poema que llegó a convertirse en una canción, y que llegó a convertirse en una canción que ha sido muy querida por el pueblo cristiano. Se trata de la canción o del himno "Oh tu fidelidad". Esta persona quiso en ese poema retratar la gratitud que sentía a Dios después de 30 años de vida cristiana y de sentir que a pesar de las circunstancias, la adversidad y los problemas que tuvo que pasar, Dios siempre estuvo con él. Dice él en una entrevista que le hicieron cuando ya estaba en sus años más viejos, dijo él: después de haber sido guiado durante una parte de mi vida a través de varios momentos difíciles, he tratado de reunir material de esas experiencias para escribir himnos de consuelo y ánimo para aquellos en circunstancias similares. Esta persona escribió este himno para decirles a otras personas que habían pasado por momentos difíciles como él los había pasado, que se puede confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Que los problemas que podemos estar pasando no significan que Dios no esté ahí. Que los problemas que podemos estar atravesando de todas maneras tienen una salida en Dios. Y que a pesar de que las circunstancias se muestren terribles, Dios está ahí para nosotros, en todo momento y en todo lugar. Este personaje escribió este himno, y este himno queremos nosotros meditarlo el día de hoy. Este himno, si ustedes lo han escuchado, consta de 3 estrofas y un estribillo. Cada una de esas estrofas nos dice algo muy particular que hoy queremos reflexionar. La primera estrofa nos habla sobre la fidelidad de Dios directamente. Esta primera estrofa nos está mostrando que podemos confiar en Dios porque Él es permanente.
Nos habla sobre Dios. De hecho, oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos mi Padre serás. En esta primera estrofa, el autor nos hace referencia en algunas de las frases que menciona a textos bíblicos. El primero es Lamentaciones capítulo 3, verso 23, donde dice, porque para siempre es tu misericordia. Es en ese verso que este personaje, Thomas Chalshon, basó todo este himno. Pero no es el único texto que se menciona en este himno. También nosotros encontramos que este autor menciona Santiago 1:17, cuando dice, ni una sombra de duda tendrá. El autor está pensando en Santiago 1:17, cuando el autor bíblico nos dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Podemos confiar en él, porque en él no hay variación, porque en él no hay dudas, porque él no es hombre para que se arrepienta, porque él no es hijo de hombre para que mienta, porque en él podemos estar seguros. Y eso es lo que él nos quería transmitir, que en él podemos tener confianza. Pero además de esto, nosotros encontramos que también el autor está citando Lamentaciones 3:22. Hace poco mencionamos que hablaba de Lamentaciones 3:23, pero también está mencionando Lamentaciones 3:22. ¿Qué dice ese verso? Nos dice en ese verso que nunca decayeron sus misericordias. El autor en esa primera estrofa también nos está haciendo referencia a eso. Cuando dice tu compasión y bondad nunca fallan. El autor, el que tradujo el himno desde el inglés hasta el español, encontró que la palabra compasión era más fácil de usar para la traducción y para que rime. Pero en el original está citando a Lamentaciones 3:22, diciendo, tus misericordias nunca decayeron. Nos está recordando la palabra, es decir, ¿a qué voy con todo esto, mi hermano? Lo que este texto, lo que este autor quiso poner en su himno, no es que se lo inventó, no es que se lo sacó de ahí, de algún armario que tenía escondido. No. Lo que él puso en este himno lo sacó de la Biblia. Y por eso es que hoy estamos reflexionando en este himno, porque en ese himno encontramos Biblia. Este autor quiso reconocer que se puede confiar en Dios porque Él es permanente. Porque Él es constante, porque su amor nunca falla, porque su consolación para nosotros está ahí siempre, cualquiera sea la circunstancia. Este autor había pasado momentos difíciles, tales así que incluso cuando quiso servir a Dios, su salud se lo impidió. Pero cuando escribió este himno y recordó la vez cuando quiso ser pastor, pero su salud no se lo permitió, recordó que aún en ese momento Dios seguía siendo fiel, que Dios no se había olvidado de él. Asimismo, nosotros podemos reconocer que Dios sigue siendo fiel, cualquiera sea la circunstancia que podamos estar pasando. Él sigue siendo fiel para cada uno de nosotros. La segunda estrofa de este himno nos habla sobre el hecho de que en medio de todas las circunstancias hay algo que es fiel, hay algo que es permanente, y eso es Dios. Pero también hay algo que es inconstante, que es variable, que siempre se mueve. Y con esto, de manera muy poética, este autor nos trata de mostrar las cosas que son inconstantes. ¿Cómo lo hace? Nos menciona las estaciones del año. No hay nada más variable que las estaciones del año, mi hermano. Porque pase lo que pase, sabemos que cada año pasarán las cosas, variarán las cosas una y otra vez. Solemos decir que el clima de Quito es bastante variable y no cabe duda de eso. Ustedes saben que podemos estar saliendo en la mañana con un tremendo sol, tal vez a lo mejor salimos con una camiseta muy sencilla, salimos incluso hasta a lo mejor con una pantaloneta pensando que todo el día va a ser un tremendo sol, cuando resulta que al mediodía ya está lloviendo, ya está con granizo. Resulta que cuando estamos regresando a la casa, después de habernos empapado, estamos llegando a la casa y otra vez está haciendo sol. Si hay algo variable, es el clima. Y el autor quiere recordarnos eso. Las estaciones del año son variables.
Cuando habla del sol y la luna, que también se unen en el canto, cuando menciona en la estrofa segunda este autor, también nos está hablando de lo variable que son el día y la noche. Así de variable es la vida. El autor nos está haciendo reflexionar sobre el hecho de que las cosas en esta vida son variables. Nada es constante. Nosotros quisiéramos que todo fuera constante. Estoy seguro que ustedes rogarían porque no hubiese pasado todo lo que hemos tenido que vivir con este tema del coronavirus. Nos ha puesto la vida de cabeza. Estoy seguro de eso. Y es que muchos de nosotros ya teníamos un hábito, un ritmo de salir a la calle, hacer tal o cual cosa, regresar. Teníamos un ritmo muy establecido y pensábamos que eso era permanente y para siempre. Cuando vino este virus, ¿qué es lo que pasó? De repente nos quedamos encerrados en la casa, sin saber qué hacer, sin saber cómo vivir. Comenzamos a darnos cuenta de que las cosas no son constantes como nosotros quisiéramos. Y este autor en esa segunda estrofa nos quiere recordar eso. Nada en esta vida es constante. Nada en esta vida es permanente. Muchas cosas van a variar. Y por esa razón nos llama y nos advierte a que no tengamos puesta nuestra confianza en las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo cambian, varían. Hoy a lo mejor tienes un buen negocio, mañana no sabes. Hoy a lo mejor tienes buena salud, mañana no sabes. Las cosas de este mundo cambian constantemente. Y esto, otra vez, no es que el autor se lo sacó de la billetera. El autor está pensando en lo que la Biblia nos enseña. Pues la misma Biblia nos enseña que las cosas de este mundo son pasajeras. No sé si lo miraría el autor, pero estoy seguro de que pudo haber sido así. ¿A qué me refiero? Estoy casi convencido de que este autor leyó Eclesiastés. Y esta segunda parte la quiso sacar de ahí. Porque si hay algo que nos muestra el Eclesiastés, es lo variable que es la vida. Lo incierto que es el futuro. Y frente a esto, ¿qué hacemos nosotros queriendo confiar en las cosas de este mundo? ¿Qué hacemos nosotros llenándonos y acumulándonos de riquezas pensando que esas nos van a salvar en el futuro? El autor nos muestra que todas esas incertidumbres, todas esas dudas, todas esas cosas que nos hacen temblar, en realidad se unen en un solo canto y cantan al único que es permanente por siglo y siglo, y es a Dios. Porque solo en Él podemos tener confianza. Porque solo Él permanece para siempre. Las cosas de esta vida pasan. Cosas que dimos por sentado durante muchos años se nos van. Y como dice el Salmo, nos damos cuenta que somos como la hoja del campo, que hoy se siembra y mañana es llevada por el viento. Las cosas de este mundo no son permanentes. Y por eso nuestra confianza no debería estar puesta en las cosas de este mundo. Debería ser puesta en algo que sea fiable, confiable, que sea para siempre. Y lo único que es para siempre es la gracia, la bondad, la misericordia de Dios. La tercera estrofa de este autor, de este himno, nos recuerda también en quién debemos poner la confianza. Es decir, primera estrofa, quién es fiel. Segunda estrofa, quién no es fiel. Tercera estrofa, en quién deberíamos poner nuestra confianza. Y en esta tercera estrofa nos dice que el perdón de nuestros pecados viene de Dios. La paz que permanece por siempre, viene de Él. ¿En quién deberíamos poner nuestra confianza? Es evidente, mi hermano, solo en Dios. Porque de Él tienes el perdón de pecados. ¿Cuándo? ¿Solamente cuando me arrepiento al principio de mi vida cristiana? No, siempre. Siempre podrás volver a Él y pedirle perdón por tus pecados y recibir la gracia de parte de Él. Recibiremos también de Él paz que dura para siempre. Y aquí el autor está haciendo referencia a un salmo. Está recordándonos el Salmo 72:7. En ese salmo nos dice
que Dios da mucha paz hasta que la luna deje de existir. Y es muy, muy interesante que mencione o que nos esté haciendo referencia a ese salmo. ¿Por qué razón? Porque en la estrofa anterior nos hablaba de la luna y el sol que no son permanentes. Pero aunque la luna pase, su palabra, la palabra de Dios, permanece. Y por eso podemos confiar en Él. Además de eso, en la tercera estrofa nos dice que Él es el único que estará en nuestro camino. Él es el único que abrirá camino en medio del desierto para poder guiarnos a mejores pasos. Él es el que está a nuestro lado. Él es el que permanece con nosotros. También el autor nos dice en esta tercera estrofa que la fuerza para el día de hoy viene de Él. Y es interesante pensar en eso cuando consideras una persona que tenía problemas de salud. Estoy seguro que estas letras, mientras las escribía, mientras ponía en su papeleta, en su libreta, no sé dónde habrá escrito, mientras él ponía que la fuerza para el día de hoy te la da Dios, él pensaba en su enfermedad y reconocía que a pesar de la enfermedad, él podía salir y hacer su trabajo porque Dios le daba la fuerza. Estoy seguro que cuando él sentía los dolores de su enfermedad, él pensaba, a pesar de esta enfermedad, me levantaré y seguiré victorioso porque Dios me da la fuerza. Pero también el autor hace referencia a la esperanza del mañana. Dice en el idioma original, en el inglés, Él hace que brille la esperanza del mañana. Y es justamente por el hecho de que Dios nos da esperanza que podemos seguir adelante. Podemos enfocarnos en el presente, podemos ver lo que está pasando en nuestra vida y podemos sacar nuevas fuerzas para seguir adelante, pero con una razón en mente, que Dios nos dará la victoria en el mañana. Que a pesar de lo que estamos pasando ahora, a su momento Dios dará la victoria. Y por eso podemos seguir siendo victoriosos. El estribillo de esta canción, que es muy conocido por nosotros, nos dice: oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. En el idioma original dice: mañana tras mañana puedo ver tu misericordia. Y ustedes seguramente se darán cuenta de que esa es la frase que aparece en Lamentaciones capítulo 3, verso 23. Tus misericordias se renuevan cada mañana. Eso es lo que estaba cantando este hombre. Cada mañana puedo ver que Dios sigue renovando su misericordia. No me tengo que quedar con la misericordia de ayer, porque hoy Dios traerá nuevas misericordias. No me tengo que quedar con las bendiciones que me dio hace un año, porque este año traerá nuevas bendiciones. Que no las hayas visto es diferente, pero que Dios las trajo, las trajo. Que a veces estamos más preocupados por los problemas y que por eso no vemos sus bendiciones, es diferente. Pero Dios traerá cada mañana nuevas misericordias. Esa es la confianza que tuvo Él. Y esa es la confianza que podemos tener ahora. El autor se basa en Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. El texto bíblico, cuando uno lo lee, primero que uno se sorprende, porque es uno de los textos más hermosos de la Biblia. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Tu fidelidad es para siempre. Ese texto, esas frases tan hermosas, están en el libro que tiene el peor nombre de la Biblia, Lamentaciones. ¿Cómo se pudo dar eso? En cierto modo te le diría sencillo. Porque los momentos más adversos de nuestra vida son los que producen la mayor relación con Dios que podemos tener. Es triste, pero es así.
Tenemos que pasar por momentos tan difíciles para entonces volver nuestros ojos a Dios. Y es que cuando no hay coronavirus, no hay pandemias, no hay problemas, todo está bien en el dinero está en el banco, la casa está muy linda, los hijos están bien, todo está chévere, ni siquiera al templo vamos. Nos sentimos cómodos en la casa, sentimos que estamos bien. Comenzamos a pensar que lo único que necesitamos es un carro nuevo, una casa nueva. Comenzamos a pensar que la razón de nuestra vida es un celular nuevo. Pero cuando vienen estas circunstancias, y gloria a Dios que no han sido más fuertes de lo que podrían haber sido, cuando vienen circunstancias como estas, es cuando nuestros ojos se vuelven a Dios. Qué triste que tenga que ser así, pero así, lastimosamente, somos los seres humanos. Sin embargo, si nosotros no somos fieles, si nosotros somos inconstantes, Él permanece fiel. Esa es su promesa. Y eso es lo que cantaba este autor. Estas lamentaciones, estos textos del libro de Lamentaciones, hablan de uno de los momentos más duros de la vida de Israel. Están hablándolos del momento en el cual el pueblo de Israel se vio devastado por una guerra. Arrasaron con la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, no quedó nada. Y frente a esas circunstancias, los que estaban escribiendo el libro de Lamentaciones lloraban y se preguntaban, ¿por qué Dios no paró a nuestros enemigos? Tal vez como muchos de nosotros estamos preguntando, ¿por qué Dios no frena esta pandemia? Hay momentos en que Dios deja que las cosas sean. Y en el caso de Jerusalén, Dios dejó que las cosas pasaran porque el pueblo se había extraviado y tuvieron que recibir una dura reprimenda para volverse a Él. Y en medio de esta frustración, de esta indignación, de esta angustia de no saber cuándo acabará todo este problema que está pasando el pueblo de Israel, lanzan un clamor al cielo diciendo, por tus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca desfallecieron tus misericordias, porque para siempre es tu fidelidad. En medio de un pueblo destrozado, el humo todavía saliendo de las casas quemadas, las piedras del templo por todos lados, a lo mejor soldados todavía circulando por la ciudad, y ellos cantaron, porque para siempre es tu fidelidad. ¿Por qué lo hicieron? Porque reconocieron su pecado. Y ahí nos falta a nosotros a veces hacerlo. Porque a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios si no soy tan malo? Claro que no eres malo a tus ojos. Pero deja que te mire Dios y tú vas a ver que sí eres muy malo. Sí somos muy malos. Y cuando nos pasa algo malo, no deberíamos preguntarnos ¿por qué a mí? Deberíamos preguntarnos ¿en qué te he fallado, Señor? Puede ser que sea un momento de prueba, puede ser que sean las circunstancias de la vida, pero siempre debería haber en nuestro corazón un examinarnos y ver si no hubo algo malo que hayamos hecho. Para siempre son tus misericordias. Hoy, que estamos en un momento difícil, es tiempo para que nosotros también reflexionemos. ¿Cómo hemos hecho las cosas? ¿Hemos hecho las cosas adecuadamente o hemos dejado que las circunstancias marquen nuestra fe? Hoy es cuando nosotros debemos volver nuestros ojos al único que es para siempre, a aquel cuya fidelidad permanece por siempre. Y hoy juntos podemos cantar, grande es tu fidelidad, porque no hay sombra de duda en ti, Señor, porque tu bondad es para siempre. Mi hermano, tal vez hemos hecho las cosas de manera inadecuada, pero ahí está Dios.
para perdonar nuestros pecados. Quiero finalizar con unas palabras del mismo autor de este himno. Dijo cuando le preguntaron sobre este himno, él dijo: mis ingresos no fueron grandiosos en ningún momento de mi vida, debido principalmente a los problemas de salud que me han seguido hasta el día de hoy. De todos modos, no puedo dejar de confirmar la fidelidad inagotable de un Dios que siempre ha sido fiel a sus promesas. Me ha dado muchas muestras maravillosas de su cuidado y por ello estoy lleno de asombroso agradecimiento. No siempre las cosas serán como querramos, pero siempre tendremos su fidelidad para sostenernos. Grande es su fidelidad y hoy es el día para que te acojas a esa fidelidad. Que Dios te bendiga. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto por fieles criaturas. Porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me partes el gozo, tierno me guías por sendas de paz.
es tu